se pierde y se gana. Y la semana pasada comenzamos con el primer mensaje y hablamos sobre circunstancias y situaciones que vivimos. Entre las circunstancias y las situaciones que vivimos, hablamos de Gedeón. Y hoy, si me quedo sin voz en algún momento, no se asuste, simplemente no estoy muy bien de salud. Pero en circunstancias, hablamos de Pablo. Esto está fuera de línea. Hablamos de Pablo hablando a los filipenses. Gedeón fue hace 2 semanas. Y si quieres escucharlas ambos en el podcast, están los dos. Filipenses. Y hablamos de Pablo tomando la perspectiva de hombre anciano, mirando hacia la mesa de juego. Y utilizamos el ajedrez como el ejemplo, que es la foto que tengo detrás. Y en la mesa y en el juego grande de ajedrez hay muchas movidas, hay miles de movidas que ocurren con el resultado de tratar de vencer a tu oponente al final. Y a la misma vez estábamos comparando esto con la vida, con nosotros, situaciones. Y hay veces que hay que observar y ver el panorama, el juego de la vida, qué está pasando y qué fichas se están moviendo, las que tú puedes controlar y las que no puedes controlar. Y dentro de esas situaciones tienes que descubrir que hay varias cosas, que fueron 4 las que mencionamos la semana pasada. Una, que dentro de un problema también viene una nueva oportunidad. Algo nuevo aparece que tú no estabas viendo hasta que se movió esa ficha. Que tal vez es inoportuno, tal vez es un bloqueo, tal vez parece que vas a perder. Y en algunos casos hasta pierdes. Pero el perder no significa que has fracasado, simplemente perdiste. La segunda que hablamos es que las situaciones inspiran valentía a otros. Cuando alguien te ve vencer una situación, alguien te toma como un ejemplo, te toma como alguien a seguir. Especialmente cuando han visto que no te has rendido, que has continuado. Alguien mira y dice, wow, yo quiero lograrlo. Alguien puede observar y decir, si él lo hizo o ella lo hizo, yo también lo puedo hacer. Inspiran valentía, exponen las intenciones. Situaciones exponen las intenciones. ¿Quién está a tu lado porque quiere estarlo? Y quién está a tu lado porque quiere ganar algo de ti. Las situaciones exponen quiénes son las motivaciones de cada uno. Y también expanden la forma de ver las cosas, porque mientras vas pasando el tiempo y mientras ves situaciones y continúas, porque nunca van a terminar, van a continuar llegando, buenas y malas, y constantemente tenemos que tomar decisiones, y la diferencia es cuánto nos demoramos. Y yo quiero hoy hablar de esto. En el ajedrez, no sé cuántos han tenido la oportunidad de ver juegos de ajedrez, especialmente competitivos. Tienen un reloj al lado. ¿Se han fijado en eso? Si usted juega en su casa por diversión, pues no, a lo mejor no es tan profesional al punto, pero había una tienda en Puerto Rico, hay un mall que se llama Plaza Las Américas, y allí había una tienda de estas de libros, y cada vez que tú ibas al área de comida, habían como 20 personas en mesa tocando los relojes. Y siempre que yo los miré, yo decía, qué cosa más extraña. Vienen a un mall a jugar ajedrez y a darle golpes al reloj, porque ellos cada vez que hacían su movida le daban con furia, como que vencí, como que lo hice. Y el reloj en el ajedrez tiene un objetivo muy importante, y es crear presión en tu oponente. Crear presión en tu oponente, crear presión en ti también de parte del oponente. ¿Por qué? Porque ajedrez, al igual que muchos juegos, a veces tú te puedes demorar mucho en hacer tu próxima movida porque estás considerando tantas opciones. Si muevo aquí, él va a mover esta, si muevo acá. Y eso lo que hace es que acelera el proceso para que el juego no dure 24 horas, sino demore un tiempo específico, y le dan una cantidad de tiempo. Realmente no sé exactamente, varía. Estaba leyendo que en competencias internacionales el juego tiene que terminar en un momento, y el que
el que tenga más minutos, aunque esté ganando, pierde. Entonces va calculando cuántos segundos tiene cada uno contra el otro para medir quién tiene más habilidades en el ajedrez. Entonces ellos están compitiendo y moviendo las jugadas, las movidas. Y es muy interesante porque cuando estamos bajo la presión de tiempo, usualmente no tomamos la misma decisión que tomaríamos si tuviésemos todo el mismo tiempo del mundo. Cuando estamos bajo presión de tiempo, usualmente pasan tres cosas. Una, o tomamos una decisión arriesgada. Dos, nos retrasamos y nos echamos hacia atrás y como que nos frizamos, como que no voy a hacer eso para que no pase nada. Y la tercera es que estamos hacia atrás y hacia adelante, hacia atrás y hacia adelante hasta el último segundo, y entonces lo último que pensamos, eso es lo que hacemos. Y se ve mucho, especialmente cuando tenemos lo que se llama deadlines. Si en tu trabajo te dicen, tienes 3 semanas para entregar tal proyecto, y tú ves que la primera semana es planificación, la segunda semana es hablar, la tercera semana es hacer diseño, y el último día es el 90% del trabajo. Porque el tiempo se te acabó y tienes la presión de que si no la entregas mañana, ¿qué pasa? Te despiden. Y cuando estamos bajo presión, la presión crea estrés, la presión crea el deseo de tú y yo hacer algo que tal vez no habíamos planeado, pero lo entregamos y lo hicimos y se acabó. No hay tanto comodidad de tú pensarlo bien o ponerlo bonito. Estaba viendo un programa de estos de competencia de comida y es lo mismo. Ellos tienen una hora para preparar la comida y tú ves que ellos van a la ligera haciendo todo, y al final usualmente no queda tal y como pensaron, porque a lo mejor necesitaban más tiempo, o en muchos casos se ponen nerviosos porque saben que hay un tiempo. Y algo que tú haces naturalmente cuando tienes presión encima, la presión hace que cometas muchos errores. Algo que tú harías probablemente en el mismo tiempo, pero la presión que está encima de ti está ahí. Y yo quiero que busques conmigo Hebreos capítulo 10, verso 36, donde vamos a comenzar hoy. Y la idea que yo quiero implantar hoy, ya que hablamos de situaciones, ya que hablamos de las cosas que podemos ver, tienes que entender que en el juego de la vida, en el movimiento, también hay un reloj corriendo que no te va a permitir que tomes todo el tiempo del mundo para hacer la próxima movida. Si tú no la haces, el mundo la va a hacer por ti. Si tú no la haces, alguien más te va a empujar a que hagas algo que no querías hacer en primer lugar, o que pudiste haber hecho originalmente, pero como esperaste tanto, la oportunidad se pasó y ahora tienes que remendar. Hebreos 10:36 dice: ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. ¿Y por qué seleccioné este verso? Principalmente para comenzar a hablar sobre presión. La palabra perseverancia, cuando yo fui creciendo, era símbolo o sinónimo de atender a la iglesia fielmente. Te decían, ¿estás perseverando dónde? ¿A qué lugar vas yendo? Era motivo de cuál era tu afiliación. Pero la palabra perseverar no tiene nada que ver con afiliación.
no tiene que ver con un lugar donde tú frecuencias. La palabra perseverar significa es mantenerte. Mantenerte. Y cuando tú perseveras, tú inevitablemente estás luchando contra la presión de todo lo que está tratando de que no continúes manteniéndote. Estás luchando contra todo lo que está de frente de ti en obstáculo. ¿Cuál es lo opuesto o lo contrario de perseverar? Rendirte. Ahora, todos nos hemos rendido en algo. Todos nos hemos rendido en alguna cosa o en otra. Nos hemos rendido en carreras, nos hemos rendido en relaciones, en amistades, nos hemos rendido en tratar de ahorrar dinero. Nos hemos rendido en alguna área, todos nos hemos rendido en algo. Y cuando él habla de perseverar, está diciendo, el que no se ha rendido y continúa hasta que se haya cumplido lo que Dios ha puesto y ha demandado sobre él, va a recibir lo que Dios le prometió. Eso es lo que está diciendo ahí. La pregunta es, ¿qué Dios te prometió? No sé. Pero no importa, porque no tiene que ver con lo que te prometió, tiene que ver con tu actitud de no rendirte. Tiene que ver con perseverar. Y como dije, no tiene nada que ver con tu afiliación, tiene que ver con tu actitud. Con la actitud que yo tomo. Pero cuando vienen situaciones que me están trayendo presión, a veces no tengo el lujo, a veces no tengo la oportunidad o la capacidad de tomarme o demorarme demasiado tiempo. Entonces tengo que tener la capacidad para yo poder continuar perseverando, para yo poder continuar avanzando y no rendirme, de tener una mente clara. Y este es el primer punto que quiero hablar. Mente clara. Porque cuando tú tienes una mente clara para ver todo el panorama del juego, entonces es más fácil tomar decisiones. Pero cuando las situaciones y las circunstancias están abrumándote y tu mente no está clara, el reloj está continuando pasando. El reloj está avanzando y la presión aumenta mientras cada segundo avanza en tu vida. Y así como en el ajedrez, ellos tienen que darle el cantazo para que mueva el turno del próximo jugador. Ellos están, mientras más cada segundo pasa, va acelerando. No sé cuántos han estado en alguna actividad o competencia en el cual el tiempo está en contra tuya. Mientras más pasa, la presión más crece en ti. Y la presión causa que nervios. Y los nervios causa que se te nuble en la mente. Si has estado en un momento, el final de un partido de tu equipo preferido y tu deporte preferido, y tu equipo está abajo por 1 o 2 puntos o un gol o lo que sea, y el reloj se está acabando, ¿qué tú notas? Que los jugadores empiezan a cometer muchos más errores de los que en el mismo juego. Tú notas que aún los mismos que tienen la delantera en el deporte, en otras palabras, los que están arriba, oponentes, también están nerviosos porque no quieren que salga un tiro de último segundo y les acabe el juego. Entonces los nervios y la presión continúan creciéndose, y el único que vence en ese punto es el que puede mantener su mente clara para ejecutar o su jugada ofensiva o su jugada defensiva para ganar el partido. Es el único. Entonces, ¿cómo tú y yo podemos en nuestras circunstancias, en el juego de la vida que el tiempo está marcando? ¿Y cómo el tiempo está marcando? Hace muchos
si nos remontamos 6,000, 7,000 años, el tiempo que sea que comenzó el ser humano aquí en la tierra a generarse, usted se piensa que como son las cosas hoy tal vez sería muy similar, y no es así. Porque le explico que cuando Dios le dio el mandato a la humanidad de que tenían que trabajar para ganarse el pan, no había organización. Entonces, el hombre en promedio se estima que trabajaba de 2 a 3 horas al día. Ahora imagínate si tú trabajaras de 2 a 3 horas al día, cuán feliz estuvieras y cuánto estrés no tuvieses. ¿Por qué? Porque su único trabajo era proveer el pan. En otras palabras, salían, sembraban, recogían frutos, mataban o cazaban el animal que fuera, lo traían a la casa, se acabó su trabajo. Ese era su trabajo, proveer por el pan. Y mientras hemos seguido avanzando, la presión de el poder y la civilización fue aumentando tareas y labores. Y la palabra labor fue introducida en ese tiempo cuando la esclavitud se hizo famosa. La palabra labor viene de esclavo. Hoy día tú y yo somos empleados laborales, en otras palabras, somos esclavos de una institución que nos exige trabajar cierta cantidad de horas para acumular un pago. Pero eso no siempre fue el caso. Había mucho menos presión, por ende tenían más tiempo para desarrollar otras cosas: arte, relaciones familiares, relaciones comunales, descanso. Pero cuando fue introducido la labor y la esclavitud, Dios tuvo que imponer el descanso del sábado al pueblo de Israel, pero no fue el caso de todo el mundo en la humanidad. El pueblo de Israel se la tuvo bien porque ahora tenían un día libre cuando no lo habían tenido. Pero aún así, luego de eso, las civilizaciones continuaron evolucionando. La presión continuó aumentando en la vida y llegamos al punto de la revolución industrial. Y la revolución industrial fue en el punto en el cual por primera vez comenzaron a salir lo que nosotros llamamos y conocemos como factorías. ¿Y qué es una factoría? Un lugar que crea cosas y productos a masa. Ahora, ¿cuál era la diferencia que había creado las factorías? Antes de eso, las labores eran por capacidades o desarrollos personales. En otras palabras, si tú necesitabas un cuchillo, tú tenías que ir a la persona que hacía los cuchillos y te tomaba 2 o 3 semanas en martillarlo y lo que fuera, y después ibas y recogías tu producto. Y la persona tenía que trabajar ¿para qué? Para cobrar su dinero. No habían horas específicas, había un tiempo. Él tenía que entregarle el producto en X cantidad, una semana. La presión aumentaba, entonces mientras más rápido lo hiciera, más rápido cobraba. Pero en la industrialización, en el tiempo que se expandió y para facilitar el proceso de producir masivamente a grandes cantidades, se introdujo el salario por hora. Y esto no es una idea muy vieja, fue en los 1800, en otras palabras, menos de 200 años. Si miramos el juego grande, en más de 6,000 años, solamente 200 es que, aproximadamente 200 a 250 años es que hemos estado en el sistema que actualmente estamos hoy. En el cual tu recurso ya no es lo que sabes, sino tu vida. No tiene que ver tanto con tu capacidad, sino con cuánto tiempo tú le puedes dedicar. Y lo que se ha hecho es que se ha minimizado la necesidad de conocimiento. Porque aunque te exigen en muchos lugares que necesitas un bachillerato, tú realmente no lo necesitas. Eso es simplemente para asustarte y que no lo cojas. Porque todo lo que tú vas a aprender en ese trabajo, lo vas a aprender en las primeras 2 semanas de entrenamiento. Y lo que sucede es que mientras han añadido cosas
para crearnos presión. Ok, ahora tengo que estudiar, ahora tengo que hacer esto. Y no estoy diciendo en contra de eso. La educación es importante y es necesaria. Pero lo que quiero es demostrarte cómo está el juego hoy. Cómo está la mesa en la cual tú y yo estamos enfrentándonos. Y el tiempo que continúa corriendo, ¿cómo entonces podemos mantener nuestra claridad para tomar mejores decisiones? Para tomar decisiones que nos ayudan a avanzar, porque eso es lo que estamos enfrentándonos a. Estamos enfrentándonos a un mundo, a una sociedad que está virtualizada, que está puesta y ahora mismo está en transición, y luego vamos a hablar un poquito más de eso, pero en el punto que estamos hoy está impuesta a ser simplemente una pieza dentro de una máquina grande, fácilmente reemplazable. Por eso fácilmente te botan de un empleo, porque no depende de lo que tú sabes, depende de las horas que tú puedes dedicar. ¿Y sabes qué? En el panorama grande de tu vida, el tiempo está corriendo, y esas horas que tú estás dedicando son horas que tú nunca vas a recibir de vuelta. Entonces, si son horas que nunca vas a recibir de vuelta, tú y yo las ponemos en prioridad. Tal vez decimos, gasté 5 horas en Netflix esta semana, gasté 4 horas yendo a este lugar, 40 durmiendo, no me queda tiempo para más nada. Apenas reservé 2 para ir a la iglesia esta mañana y fue difícil. Entonces, cuando miramos esto, cuando comenzó este movimiento del salario por hora, se introdujo por primera vez el concepto a ti y a mí de que nuestro tiempo y nuestra vida es un recurso que tú gastas. Hasta ese punto no había ese concepto, porque el tiempo sobraba. Lo único que tenías que hacer era proveer. Pero ahora el tiempo no sobra. Ahora el tiempo tú lo vendes. Tú lo vendes a cambio de $8.45 por hora, lo que sea que tú ganas. Es la realidad. Tú estás vendiendo tu tiempo a cambio de un salario. Y es realmente necesario para poder continuar viviendo, pero debe haber algún tipo de alternativa mejor. Y mientras estamos con un tiempo limitado que no regresa, que es realmente tu intercambio, entonces tenemos que entender cuán valioso es. Porque la presión de que hace que lo vendas tan barato, la presión de que tienes que pagar una renta, la presión de que tus niños necesitan esto y aquello, que tienes que proveer comida, la presión de que tengo que vestir bonito porque si no me van a ver y van a decir que soy un vagabundo o lo que sea. Uno no se da cuenta, pero la vida está rodeada de presiones y fuerzas externas que están tratando de manipular tus fichas en la mesa. Que están tratando de que tú tomes decisiones incorrectas. Están tratando de que tú gastes lo que Dios te ha entregado. La riqueza que Dios te ha entregado es tu tiempo. Y hay gente y organizaciones y grupos sociales que están simplemente robándote eso. Entretenimiento, lo que sea. Usted sabe cómo utiliza sus recursos. Entonces, mientras estamos aprendiendo a ganar y perder, porque ambos son importantes, tenemos que hacer contar que cada movida sea una movida clara dentro del tiempo correcto. Porque a veces, no sé cuántos le pasa, pero a mí me pasa en mi relación matrimonial, y yo me imagino que a ustedes también, que cuando tienes que decidir a dónde vas a ir a comer,
5 o 6 horas. Si le depende de ella, estamos 4 o 5 horas pensando a dónde vamos a ir a comer. Si depende de mí es 3 minutos. Quiero esto en tal lugar a tal hora. Ahora, no estoy tirando, voy a decir lo contrario. Porque cuando nos sentamos a tratar de ver una película en Netflix, yo soy el que estoy leyendo todos los requisitos y cambios. Déjame ver de qué es esta, déjame ver de qué es la otra. Y ella está ahí. Coge cualquier cosa, por favor. Entonces, no quiere decir que hay veces que eres tú el que por alguna razón estás atrasando el tiempo y a veces es otra persona, otra fuerza externa. Independientemente, tenemos que encontrar la forma de con claridad llevar todas las partes a tomar la decisión correcta para movernos hacia adelante, porque el reloj continúa corriendo y no se va a detener, y tiempo perdido es tiempo que nunca regresa. El recurso que tú estás invirtiendo, 5 horas en una fila, por eso yo doy gracias a Dios por pagos en el internet ahora. Porque recuerdo cuando tenía que hacer horas de fila para poder pagar la electricidad. Y uno dijera, esta gente está ganando tanto dinero, deberían tener al menos 3 empleados más. Porque los biles no eran baratos. Las facturas no eran pequeñas, eran altas. Y uno tenía que ir hasta allá a hacer la fila para pagarle. Y ahora, pues gracias a Dios, a alguien se le ocurrió que te pueden cobrar por internet y ya no tienes que pensar en esa fila. Ganaste 5 horas, las cuales vas a gastar probablemente en Facebook. Pero así es la vida. Entonces, ese recurso limitado más la mente clara, tenemos que tener la capacidad de observar mi tiempo. Y quiero que me acompañes en Gálatas, capítulo 2. Porque en Gálatas, Pablo, nuevamente, que fue con quien comenzamos a hablar la semana pasada, que ha tenido una perspectiva diferente a la forma en la cual funcionan las cosas. Y es la perspectiva que tú y yo como iglesia hemos sido llamados a tener. Porque mientras el tiempo pasa y la presión aumenta, hay gente que está contenta de simplemente ver el tiempo pasar. Y tú puedes dejar el tiempo pasar o puedes pasar el tiempo haciendo algo constructivo. Algo que cambie. Y en Gálatas capítulo 2, vamos a ir al verso 11 al 13. Verso 11 al 13. Y en lo que usted llega ahí, narrarle un poquito de lo que está pasando y lo que Pablo le está hablando a Gálatas. Pablo le está hablando de su experiencia en el cual otros grupos están tratando de imponer sus creencias y sus ideologías en otras personas. Y eso es lo que hacemos realmente, tú y yo, imponemos nuestras creencias e ideologías en otras personas a través de la palabra o a través de las cosas que tú admiras. Por ejemplo, uno trata de indoctrinar a personas en tus equipos deportivos, o trata de por qué el otro equipo no sirve y por qué la otra persona debería cambiarse y seguir a tu equipo. Igualmente en trabajo, si tu trabajo es uno bueno, tú tratas de indoctrinarlo. Y Pablo estaba indoctrinando, estaba hablándole a Gálatas sobre una situación que pasó. Y en el verso 11 él dice: pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles. Pero cuando llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía, y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por la conducta
hipócrita. Ahora, si tú has escuchado decir que los cristianos son unos hipócritas, no eres el primero que lo dice. Sí. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Algo que a veces tú y yo hacemos y somos culpables de cometer. Y es que por miedo, por temor a lo que está pasando y a la ficha que yo voy a mover en mi mesa, perdemos la perspectiva del juego mayor. Pedro claramente era una persona altamente admirada por el grupo y la iglesia judía. Por muchas razones que no voy a utilizar el tiempo. Pero en este punto, Pedro estaba en Antioquía y estaba comiendo y disfrutando, y charlando y hablando con personas y predicándole el evangelio a cualquiera. Pero ¿qué pasó? Llegaron 2 o 3 religiosos. Y Pedro, por miedo a que esos 2 o 3 religiosos fueran a decir algo, empezó a retraerse, a no hablar con ellos, a no predicarles, a no comer con ellos, para no mancharse las vestiduras, para no ser alguien impuro frente a los judíos. Y probablemente con buenas intenciones. Pero independientemente qué estaba causando, estaba haciendo un grupo que al cual él fue llamado a hablarle, sentirse rechazados. Porque el panorama grande lo había dejado de observar por complacer a 2 o 3 que pudiesen hablar negativamente de él. Y en vez de tener valentía de empujar su ficha hacia adelante y crear un movimiento y decir, no, gente, ustedes que acaban de llegar, que vienen con una mentalidad un poco pequeña, vamos a expandirla. Porque recuerde que dije la semana pasada que situaciones expanden nuestra mente, pero solamente ocurre cuando tenemos la valentía de darle el paso necesario, aún nos critiquen, aún nos miren mal, aún digan, yo no hubiese hecho eso, yo siendo cristiano. Por eso estás donde estás, porque es que no te atreves a hacer eso. Y Pedro tuvo la oportunidad de hacer la diferencia, tal vez marcar la historia inicial de la iglesia en Jerusalén, pero optó por lo contrario, por proteger su reputación. Y Pablo tuvo que enfrentarlo. Y no solamente eso, porque la influencia que tú cargas como creyente marca la decisión de otros. Vemos que Bernabé lo siguió. Y tal vez muchos otros comenzaron a tomar la misma postura que Pedro tomó. Tal vez esa no fue su intención, pero fue lo que causó. Por eso en ocasiones tus intenciones no son válidas, son los resultados que causan en ella. Y todo lo único que requería era que él hubiese dado un paso de valentía hacia el frente y decir, algo tiene que ser diferente aquí. Algo tiene que cambiar. Porque el tiempo continúa avanzando. Y mientras más tú la juegues a salvo o la juegues cuidadosamente, hay momentos de ser prudentes y hay momentos de tomar acción. Y mientras la juegas demasiado a salvo, el reloj está corriendo y estás a punto de perder el juego. Y Pablo tuvo que hacerle frente para demostrarle que te es hora de que apretara el reloj y hiciera la movida correcta. Pero para tú hacer la movida correcta tienes que tener la mente clara de cuál es la movida correcta.
Y hay veces que el Espíritu Santo, hay veces que Dios a través de otra persona tiene que tocarte el corazón y decirte: hey, estás perdiendo la oportunidad, hazlo, muévete, avanza. Es hora de que oprimas el reloj porque el tiempo continúa corriendo. Y tiempo que pierde, tiempo que no regresa. A finales de los 1800, un escritor llamado H.G. Wells inventó la máquina del tiempo. Pero no realmente una máquina del tiempo, sino el concepto en su escritura. Porque claramente no existe una todavía. Pero él introdujo esta idea de que el tiempo o un personaje puede moverse hacia adelante o hacia atrás. Y idealmente moverse hacia adelante o hacia atrás tiene muchas implicaciones. Porque si te mueves hacia adelante, estás brincando pedazos de la vida que pudiesen haber cambiado la historia. Y si te mueves hacia atrás y cambias algo, el resultado de tu vida presente es totalmente diferente. Porque si te casas con alguien diferente, no vas a tener los mismos hijos, los hijos dejan de existir. Si cambias tu carrera, a lo mejor ahora vas en otra trayectoria. Ocurren miles de paradojas que hacen que este concepto realmente no sea uno ideal. Y en esto se introdujo esta idea nuevamente de que el tiempo es valioso y lo que tú haces cambia. Y ahora, tú y yo no podemos retroceder en el tiempo. Tú y yo no podemos tomar ese lujo de ir hacia atrás y cambiar cosas que tal vez hubiésemos deseado haber hecho diferente. Tampoco podemos saltar hacia adelante y ver lo que va a pasar para tener una idea de cómo prepararnos. Pero vamos a montarnos un momento en la máquina del tiempo mental. Y vamos a retroceder al día de ayer. No 3 meses, 3 semanas ayer. Y observa en tu mente qué cosas pudiste haber hecho diferente. ¿Qué cosas tal vez ayer, si hubieses hecho esto o aquello, hubieses tenido mejor resultado? Porque este ejercicio es importante. Porque aunque ayer pasó, mañana no ha pasado. Y si tomas esto, que tu recurso que perdiste, porque lo perdiste, ya pasó, no puedes hacer nada sobre eso. Pero si lo tornas en experiencia y lo aplicas mañana, vas a tener un mejor resultado que va a traerte victoria. Porque ninguno podemos predecir el futuro, pero sí podemos controlar qué decisiones voy a tomar al respecto hacia eso. Porque el juego es grande. Hay una mesa gigante y hay muchas fichas moviéndose. Asegúrate que tu ficha cuente. Asegúrate que lo que estás invirtiendo, que tu recurso más valioso, el tiempo, mientras está corriendo, aún con todas las presiones que la vida está dándote, que tienes que apretarlo, el reloj para moverte hacia adelante, hazlo. Pero con la mente clara de las cosas que vienen atrás, que puedes ya saltar hacia adelante. Porque cuando tú y yo aprendemos esto, entonces ya dejamos de tomar riesgos arriesgados, ahora estamos tomando riesgos calculados. ¿Y qué es un riesgo calculado? Es que sabes que aunque puedes perder, hay algo que puedes ganar. No todo se pierde.
Y cuando tú estás dispuesto a tomar un riesgo calculado y tienes que aprender a estar dispuesto a vivir con los resultados que vengan. Porque el problema de nosotros como sociedad, como personas, cuando estamos en el juego, es que hacemos movidas no calculadas por hacerla, porque la presión me está impulsando y luego nos arrepentimos de lo que está, del resultado que recibimos. Pero cuando tú haces un riesgo, una movida calculada, tú sabes que algo puede ir muy bien o puede ir muy mal. Pero como ya estás avisado, y un refrán muy viejo decía, en guerra avisada no muere gente. Como ya tú estás mentalmente preparado, el golpe no es tan fuerte. Que si todo va mal, aún ganaste algo muy valioso. La experiencia de cómo no se hace. Porque todos esperan que tú seas victorioso, tengas una vida buena. Por eso existen las redes sociales y tantas vidas maravillosas de gente volando en unicornios, en arcoíris y dinero volando del cielo. Pero la realidad es que cuando tú estás tomando tus derrotas, las pérdidas, cuando las fichas están cayendo y parece que vas a perder, pero estás ganando la experiencia, te estás convirtiendo en alguien más fuerte, alguien que el enemigo tiene que tener más cuidado. Eres más peligroso aún, porque estás tomando riesgos calculados, estás viendo más adelante y aprendiendo. Ok, no me funcionó esta, no me funcionó esta, no me funcionó esta, ni esta tampoco. Entonces, ¿cuáles alternativas me quedan? Estas otras 3. ¿Puedo fracasar 3 veces más? Probablemente, pero estoy seguro de que en una Dios está presente. Porque al final de todo, escucha bien, para tú ganar en la vida necesitas tener la experiencia, pero para tener la experiencia tienes que haber aprendido a perder. Y yo estoy seguro que aquí hay unos cuantos que tienen maestría y doctorados en perder. Pero te aseguro que si las tomas y las conviertes en tu escuela, ese doctorado te va a llegar tan lejos que tú ni siquiera te puedes imaginar. Porque puedes ver que el panorama del juego grande, hay un objetivo mucho más grande que las circunstancias que te han rodeado hasta hoy.